La inteligencia emocional es el superpoder que todos podemos cultivar y hoy aprenderemos a gestionar estas emociones propias y las de los demás, mejorando nuestras relaciones y también nuestra vida. Reconexión. Un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes, siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es para que puedas vivirla al máximo. Hola amigos, mi nombre es Guillermo Gerardo, mi temperamento es sanguíneo, pero mi personalidad es tranquila. Y casaquero también. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Montúfar. Gracias por conectarte nuevamente en este episodio. Cuando peleo, usualmente prefiero retirarme un poquito para darme un espacio y no explotar en el momento. Casi usualmente se malea la otra persona porque tal vez como ya andas en el calor de los pencazos para vos, pero prefiero darme un ratito porque si no yo saco la madre también, no vale 20 la vida. Estos episodios que vamos a tener a partir de este en adelante son muy importantes. Es algo que muchas veces no le pone la gente atención, pero que la inteligencia emocional es, incluso dice Daniel Goleman, que es más importante que la inteligencia intelectual para lograr los objetivos. Yo decía al inicio que mi temperamento es sanguíneo y que mi personalidad es una persona risueña, tranquila. Ajá. Pero la psicología dice que todos nacemos, que ya lo hemos dicho, con un temperamento, y que el carácter o el carácter, que viene de característica, que es todo lo que nosotros aprendemos en la vida, la religión, los estudios que tenemos, los principios de la casa, eso regula ese temperamento y es la personalidad que mostramos a la sociedad. Entonces, dentro de ese carácter, dentro de eso que aprendemos, está la inteligencia emocional, la cual estoy 100% seguro que se puede uno entrenar en ella. Y yo soy un vivo ejemplo. Un vivo ejemplo, porque yo, me has visto, cuando no soy consciente y soy muy sentimental, soy una persona muy, casi que llegando a un animal, digo, soy muy agresivo. Sí, pero gracias a la iglesia, a la escuela y todo, he logrado dominar ese temperamento y hacer una personalidad que sea más agradable. Pero en momentos o situaciones que no soy racional, sí. Vale 20 todo. Vas jugando fútbol. Este va para los partidos, sí, pierde cordura, pierde la cordura. Pero entonces la inteligencia emocional, la inteligencia es la capacidad que tiene todo ser humano de solucionar un problema. Uh-huh. Desde que puedes solucionar un problema, sos inteligente, no necesitas ser Albert Einstein. Uh-huh. Y emocional, pues, que tiene que ver con las emociones. Entonces, una persona inteligente emocional es aquella que sabe utilizar sus emociones en cada momento, cuándo usarlas y quizás cuándo reprimirlas para no ocasionar un problema. Dentro de estos episodios que queremos tocar, queremos ayudarte y queremos ayudarnos juntos a cómo poder mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque todos en el trabajo, si estás trabajando, tenés algún amigo que te cae como pata en las nalgas, la voz, es complicado. Tenemos incluso en la misma iglesia, y te voy a contar más adelante algunas ondas. En cualquier lugar tenemos a alguien que puede llegar a ese punto exacto donde explotas a la mano. Y entonces esto es lo que nos va a ayudar en nuestra inteligencia emocional. La importancia de ello es porque nos puede ayudar tanto para una salud mental, pero también una salud física. Esta inteligencia emocional se refiere más que todo a esta capacidad de reconocer, vas a comprender y sobre todo vas a lograr manejar tus propias emociones y las de los demás. No es como una manipulación, sino que es una habilidad que es crucial para una buena salud mental, como ya lo dijimos, y que las emociones tienen un impacto significativo en muchos aspectos. Te vamos a poner un ejemplo. El estrés y el estrés crónico, lo hemos vivido allá en mi trabajo, ponerle a algún compañero en un susto de los que se tuvo allá en la aviación, tan grande fue la magnitud del susto que al man de una vez, ¡ping!, se le disparó la diabetes, vamos, en el mismo ratito. Entonces le dio un gran bajón y toda la onda, pero muchos de nosotros usualmente manejamos un estrés. Cuando este estrés se vuelve crónico, puede provocar enfermedades físicas como la hipertensión, la diabetes y enfermedades cardíacas. Lo hemos visto, muchos de nosotros conocemos.
Esta capacidad de gestionar estas emociones de forma efectiva nos va a permitir reducir el estrés y disminuir el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Vos, Gerardo, ¿cómo manejas cómo manejas vos el estrés? Fíjate que la técnica que yo he utilizado o utilizo actualmente es de que se puede escuchar algo, es como que la necia. O sea que ya no me engancho con las cosas. Qué pelado. Porque sí viví durante mucho tiempo, muchas veces frustrado por no conseguir ciertos sueños, por no tener ciertas cosas materiales, porque las relaciones a veces de pareja no se daban como yo quería, y eso me mantenía estresado. Entonces aprendí a través de un gurú que se llama Anthony de Melo a entender que todo en algún momento se tiene que componer por sí solo. Entonces, que no gano nada estresándome, más bien me voy a enfermar y no voy a encontrar una solución. Mientras que si me desengancho de ese problema, voy a tener una posibilidad más alta de poder resolverlo. Y si no se resuelve, pues... Ya que ni modo. Es que yo no podía hacer nada para resolverlo, porque hay cosas que no dependen solo de una persona. Eso sí, eso también hay que aclarar, pues, porque no es que solo decir, bueno, no. Claro, hay que hacer el intento de solucionar, pero hay cosas que dependen también de terceros más, para que se solucionen, como que el gallo más gallo perdone la cuenta. Sí, hay diferentes formas del manejo del estrés. Usualmente yo lo hago a través de hacer ejercicios o las meditaciones guiadas, que a mí en lo personal me han servido un montón. Como bien lo decía este autor Daniel Goleman en su libro precisamente Inteligencia Emocional, una persona que maneja una inteligencia emocional alta es una persona que sabe socializar en cualquier ambiente. Tiene esa empatía de entender que enfrente hay otro ser humano con heridas, con problemas, y que hay alguna razón por la cual él está actuando de esa manera hacia mí. Uno. Entonces, entenderlo y ser empático con él no es como que yo le responda de la misma manera, sino lo miro no con lástima, sino con comprensión de decir qué estará pasando. Man también ¿Qué estará pasando a esa persona? Entonces ahí estoy desarrollando mi empatía, poniéndome a los pies de la otra persona. Eso me va a llamar a la resolución muchas veces de conflictos, que a veces los conflictos no se solucionan porque ambos están metidos en el mismo momento de la fuerza, de la ira. Entonces ahí nunca va a haber una resolución. Y eso nos va a llevar a esa resolución de los conflictos. Entonces la inteligencia emocional está inmersa en todas las actividades que hace el ser humano, todas, absolutamente todas, desde ir a jugar fútbol, que ahí hay mucha emoción. Y es donde a veces hay golpes, pero porque no se es inteligente. Queremos hacer una pequeña diferencia, porque muchos decimos, bueno, en un principio cuando yo escuchaba esta onda de la inteligencia emocional, decía yo, ¿será mi IQ? Que es que le dice, vamos, el IQ, que es el coeficiente intelectual. Y este coeficiente intelectual sí es necesario, porque ¿para qué hablamos casa a casa? Si no estuviéramos aquí, no sabrías descifrar el código que estamos hablando en español. Sí, el mensaje. Pero es que este coeficiente intelectual también se refiere también a la capacidad cognitiva de una persona. Pero usualmente el IQ, cuando te dicen, es que el Albert Einstein tenía un IQ de 97 punto no sé qué, o tal persona tiene... Esto es porque se da a través de una medida de pruebas estandarizadas. Que esto lo que evalúan son habilidades como tu memoria, tu lógica, la capacidad de razonamiento y usualmente aquellas ondas abstractas. Pero por este otro lado, la inteligencia emocional, esto se refiere más a la capacidad de que vos puedas reconocer, comprender y sobre todo creo que lo importante acá es cómo poder gestionar las emociones. Porque vos puedes llegar a tu nivel. Yo me recuerdo que ¿te acordás vos, no, que cuando me pasaban el balón, cuando íbamos a jugar fútbol, ya la mara ya sabía que yo lo iba a fallar, vos, pero toda la mara, dale, y yo todavía de macho te la pedía, dale, y me la pasaba, y yo le pegaba con la zurda de todos modos, y al final no, y toda la mara maleada, yo de lo más tranquilo porque no me afectaba en esa cuestión emocional, pero el gestionar esta emoción propia
te va a ayudar a también gestionar la emoción de los demás. Usualmente, cuando yo estaba más pequeño, no podía parar de llorar cuando mi mamá me regañaba, fíjate vos. Teníamos algún conflicto en la casa y cuando mi mamá me decía, bueno, pero entonces, ¿qué? Decime. Y yo no podía decir ni rosca, vos. Entonces mamá se terminaba de malear más porque no le decía nada y al final ni yo mismo podía expresar lo que yo sentía. Hasta de grande empecé a trabajar con Gladys, la terapeuta, al final, cómo poder liberarte de esa parte para poder ser consciente y también ser inteligente con mis emociones. Hay algunos ejemplos de la inteligencia emocional que nos pueden ayudar a mejorar nuestras relaciones. Queremos compartírtelas. La primera sería la comunicación efectiva, que esa es la capacidad al final de poder expresar vos tus emociones, como te lo decía, pero sobre todo escuchar activamente a los demás. Y ahí está, ya desde ahí hay plancha, vamos. Porque usualmente cuando estamos hablando, vos estás haciendo la mímica como que escuchás, pero en tu mente ya está trabajando la respuesta, ¿va? O tal vez te está hablando y vos estás aquí, pero tu cuerpo está aquí, pero tu mente está jugando en la PlayStation, o tu mente está, ¿a qué hora se va a callar para seguir viendo TikTok? Entonces, el rollo de una comunicación efectiva lo que nos permite es, sí, al final mejorar y construir nuestras relaciones un poco más positivas al poder escuchar activamente. Entonces, el chiste aquí es, me ha costado mucho, porque usualmente los hombres tendemos a dar las soluciones, ¿no? ¿Qué me está contando? Sí, pero es que mira, y yo ya sé qué decirle, ¿va? Déjalo, hombre, y yo hace tal cosa, y hace... Pero entonces, el chiste aquí es callar a tu voz mental, dirías vos, y poner atención activamente. Probablemente se te va a olvidar de cuál al final, que era lo que vos querías replicar, ¿va? O decirle, mira, en tu derecho de respuesta, fíjate qué tal cosa, pero la otra persona en realidad sí siente que uno le pone atención y entonces a ese momento, con el tiempo, la habilidad se gana, donde vos entendés lo que la otra persona te estaba queriendo decir y después ya sos más asertivo en las cosas que querés contestar. Ejemplos de inteligencia emocional es lo que hablábamos de la empatía. Quizás con esta moraleja, dijo Sammy Morales, era que un niño fue al mercado y quería comprar un perro. Entonces estaban como 8 perritos y él preguntó cuánto costaban y cada uno valía 100 quetzales, pero había un perrito que estaba apartado y le dijo, ¿y ese? A ese te lo regalo. No, pero ¿por qué? Es que él tiene mala su pierna, su pata, ¿va? Porque es animal. Él nació con una pata mala, entonces ese si querés te lo regalo, y él le dijo que no, que sí se lo quería pagar y se lo pagó. Entonces el vendedor le dijo que por qué él estaba pagando por un perrito que venía dañado. Y él se levantó su pantalón y le enseñó su pierna que también tenía una prótesis. Entonces él entendió que el perrito valía igual porque él también estaba pasando lo mismo. Entonces la empatía es eso, que quizás vos hayas vivido también experiencias como las que la otra persona está experimentando en ese momento y que eso te hace entenderlo y comprenderlo. Sí. Y quizás si no lo has vivido, una técnica que puedes hacer es preguntarte mentalmente qué harías vos si estuvieras en el lugar de la otra persona, o cómo reaccionarías. Porque a veces solo vemos cómo las personas reaccionan en ese momento de maltratar quizás, de golpear, de insultar, de agredir, pero no vemos o no entendemos que detrás de esa persona abusiva o altanera hay solo un ser humano débil, herido, que se está protegiendo para no seguir siendo dañado. Y eso es la empatía. Hijos de su madre. Ya me voy a poner a llorar. Otra de estas formas para poder entendernos es la resolución de los conflictos. Y te va a ayudar un montón. Porque nos va a permitir reconocer, gestionar, ya habíamos dicho, nuestras emociones y las de los demás, pero también te puede ayudar a resolver tus conflictos de forma efectiva. Y lo mejor es sin dañar la relación. Porque muchos de nosotros tenemos, aquí era donde hablaba de lo del equipo de trabajo en la iglesia, últimamente teníamos en un retiro que nos fuimos,
Y decía yo, no, hombre, ¿para qué se trajeron a ese viejo? No nos va a ayudar mucho, ¿va? Y entonces todos teníamos alguna habilidad diferente. Y yo no entendía cuál era su habilidad. ¿Cuál era su habilidad? Pero la tenía. Escondida en el fondo. No, pues, pero a veces dan ganas de sacarle la mamá. O bueno, o ponerte las pilas o toda la onda. Esta inteligencia emocional nos permite o decir las cosas de una forma mejor. Mi mamá siempre me lo dijo a vos y siempre lo replico. No es lo que decís, sino cómo lo decís. Mamá hasta decía, mira, vos puedes mandar a la gente a comer 3 camionadas de lo que comen los sopes, pero si lo sabes decir bien, la gente hasta te dice, mire, no me va para llevar. Entonces, dependiendo de las cosas, cómo las decís, de la manera más gentil, pero siendo al final asertivo, puedes llegar con el mismo mensaje. No es lo mismo que te digas, que es bien pendejo, a que puedas tal vez no adornar tanto, pero sí siendo más asertivo. Las cosas que te pudieron haber pasado no eran las más idóneas, hubieras podido reaccionar de otra misma forma. Y ahí al final terminaste diciendo. Parte para que puedas hacer es la práctica de la autoconciencia emocional. Esta onda se escucha muy elevada, es como que si estuvieras con el Urbano Madel. La onda es de que si no puedes identificar tus emociones, eso te puede servir tanto para vos como para los niños. Es muy bonito, ya lo había visto yo en niños. En diferentes escenarios, vos pones caritas para los niños. Vos pones diferentes caritas: enojo, alegría, tristeza, soledad, toda la cosa. Y entonces le decís, mira, ¿cómo te sentirías si vos no llevas refacción y otro niño más? Entonces el niño identifica el sentimiento que va a sentir. Se oye fácil, se oye sencillo, pero hay muchos niños que no saben identificarlo. Y hay muchos adultos que no lo sabemos identificar. Con nosotros es un poco más complicado porque ya con la vida has mezclado diferentes sentimientos. Puede ser la ira con la frustración o el enojo también con alguna de las iras. Entonces cuesta mucho identificarlo. Entonces este ejercicio para la autoconciencia, la onda es que nos permite dedicar unos minutos al día para poder reflexionar sobre nuestras emociones. ¿Qué emociones estás sintiendo? Esto lo ideal fuera que lo pudiéramos hacer cuando tenemos algún conflicto, que era lo que te decía yo, que yo me retiro un poco del calor de la pelea, pero usualmente también se puede hacer durante las noches. ¿Qué emociones sentiste durante el día y por qué las estabas sintiendo? Entonces aquí lo que se trata es de ponerle a cada nombre a cada una de tus emociones para poder identificarlo, porque entonces decís vos, si ya sabes de que al ver a tu suegra, lo primero que te causa, según vos es furia, pero probablemente es frustración. Entonces ya sabes de que no va por el rollo de querer tirarle un vaso o algo así por el estilo. Al identificar, vas a estar desarrollando tu habilidad de poder reconocer y entender tus propios sentimientos. Es como todo lo que se hace en la vida, es que hay que entrenarlo. Yo creo que uno de los sentimientos que más cuesta distinguir es el amor y el miedo. Ajá. En una relación. Hay personas que están Por con miedo. alguien por miedo y le llaman amor, ¿va? Ajá. Entonces es bien difícil y bien complejo. Pero también las personas que son inteligentes emocionalmente toman de una mejor manera los problemas y los resuelven de una mejor manera. Esto lo aprendí yo hace muchos años en un taller psicoespiritual que se conocía como Cefas, en donde desde ahí aprendí a escuchar a la persona, no desde la agresividad que me estaba diciendo, sino ver más allá de lo evidente, dijo Leo, no. Y lo que te decía anteriormente, hoy en día cuando alguien, me pasaba mucho en el trabajo, había una jefa que era muy abusiva. Hija de su madre. Que gritaba, que por el puesto que tenía, creía que tenía la capacidad de a veces rozar la humillación. Pero cuando estaba ella tratando de hacer conmigo eso, yo estaba así como ahora en el TikTok, puro cabeceo. O sea, no estaba ahí escuchándola a ella, no por maldad, sino viendo que detrás de ella había una persona muy, muy herida. Y la fui conociendo y entendí por qué esa persona
Actuaba de esa forma. era así con nosotros. Ahora es mi mujer y chala. No, ahora es mi esquema. Pero eso me hacía entenderla y no odiarla, Sí. sino Digo que te enganchas, ma. a respetarla y saber que no era ella la que estaba, sino era solo todo ese sufrimiento que llevaba por dentro, que lo manifestaba en uno, ¿va? Porque las personas que no nos son inteligentes emocionalmente no saben dónde desahogar sus problemas, porque no lo hacen con la persona que se los hizo o Ajá. creó, sino con el que primero que pasa. Entonces, el impacto que tiene la inteligencia emocional en tomar decisiones como esta que yo tomé, de decir, bueno, no me engancho con ella, no la odio, sino que es alguien que tiene un problema, y me ayudaba a la resolución de los problemas. Ya cuando ella se tranquilizaba, ya le explicaba, yo sin haberme enojado tampoco, Ajá. y Y todos amor en paz. Qué pelado. Qué pelado porque uno usualmente ya te llevan y ya uno agarra calor. Fíjense, muchachos, que estoy viendo una serie en Netflix, se llama Physical 100. Es una serie, no sé si será china o coreana. Al final todos se me hacen casi iguales. Pero la onda es de que estos te ayudan a poder ver cómo situaciones estresantes o con conflictos las logran superar. El chiste es de que esos son 100 chinos, que usualmente son de los mejores atletas de allá, que tienen unos que son mejor en la MMA, otros que de lucha, hijo de madre, tienes de todo. Osmara que ha ido a Pekín, o sea, son 100 de los mejores, 100 de los top. La onda es que los ponen a competir entre ellos para ver quién de todos es el más gallo. La onda es que los ponen también a competir en grupos, y ahí es donde en realidad se ve lo yuca. Porque entonces al final escogen como a líderes, y aquí es donde vos reconectado entras, porque probablemente ya sos un muy buen líder o estás en ese proceso para hacerlo, y cuando te toca trabajar con otro líder, ¿cómo jodido le hace uno para trabajar en la misma armonía? Vos no en el encabronamiento de ver quién es el que al final manda más, El mejor. ajá, o quién, sino por el cumplir el objetivo. Me ha encantado, me ha puesto también así, hijos de su madre, lo van a lograr o no lo lograron, pero ahí podemos ver cómo estos pueden trabajar de forma más lógica y productiva, hacer el mismo trabajo y ser resistentes ante las situaciones desafiantes. Está buenísimo por si lo quieren ver, ¿no? O el segundo ejercicio que queremos, que estos son los que queremos aportarles a los reconectados, es la práctica o practicar la regulación emocional. Dice que esto se refiere a la capacidad de manejar tus emociones de manera efectiva, tratar de conocer cuando te estás sintiendo abrumado y buscar maneras saludables de lidiar con tus emociones. Estas estrategias pueden ser puedes hacer una meditación, ejercicio, practicar algún arte, música, pintura, la escritura, entre otros. A mí me ha pasado últimamente, ahora ha sido una etapa más, podría llamar más estable, pero yo siempre fluctuaba mucho en mis emociones. Un día amanecía con ganas de conquistar al mundo y al otro día estaba abajo. Ese, como le llaman, Tocando fondo, el diría síndrome Kalimba. del impostor siempre Se apoderaba de vos. se apoderaba de mi persona. Pero como bien dice aquí, aprendí a regular mis emociones. He aprendido a reconocerlas. Hace 2 días llegó mi esposa, ya ella se encargó de la nena y ella se fue y yo me acosté. Y empecé a percibir que estaba pasando otra vez esos estados depresivos, porque no era un sueño físico, porque he dormido bien y descansado, era la depresión. Entonces sí pasé como unos 45 minutos que no quería levantarme, pero entonces lo logré identificar. Lo que hice rápidamente fue darme mi baño de agua fría y salí. Ahí está. Me encontré con un amigo que pasa también estados de depresión que estaba viviendo uno, y hablar con él y ayudarlo a él me sacó a mí de mi estado. Ya cuando regresé ya me sentía activo, ya me sentía bien, pero logré identificar ese estado emocional en el cual iba a caer, que si yo lo dejo, digo yo, bueno, así que sé que puedo pasar como antes hasta 6-7 horas
Sí, en ese. En ese estado o acostado. Bueno, ahora tal vez no porque me llegarían a levantar, pero esta capacidad de regular las emociones solo se puede conseguir si yo primero aprendo a conocer cuáles son las emociones que me van invadiendo. Y sobre todo, algo más importante, ¿qué es lo que dispara esa emoción? ¿Qué persona acabo de hablar con ella o me acabo de alegar con ella o acabo de escuchar una canción o acabo de ver una película que me está llevando A a ese ese estado? punto. Entonces ese es mi disparador y yo digo, entonces tengo que evitar esos Llegar ahí. disparadores. Siempre. Es complicado. En el resumen de hoy quisiéramos llegarte o que vos te quedes con esta onda. Que la inteligencia emocional no es un rasgo innato. Vamos, porque pudiéramos decir de que bueno, ni modo, yo así, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Sino que esto puede ser desarrollado y sobre todo mejorado a través de la práctica y sobre todo la reflexión constante. Miren, muchachos, yo sé que muchos de nosotros nos encanta ir escuchando, así como tal vez vos reconectado ahorita en el carro, en el tráfico, podcast o música. Usualmente vamos escuchando la banda MS, cualquier tipo de música que al final te aparte de una realidad. Sin embargo, a veces es necesario poder poner un silencio. Vamos, en medio de todo este caos, un silencio. Unos amigos de estos de trascendencia financiera, uno de ellos, César Tánchez, decía: yo todos los viernes, sí o sí, me pongo a escuchar música mundana, lo que sea, no le pongo tanta atención. Pero todos los otros días, al final, sí me pongo a escuchar contenido que me aporte, ¿no? Uno de esos contenidos, reconexión. ¡Ah, sadea! Pero el chiste es de que vos puedas decidir algún día de la semana, al menos, ponerle, o lo que yo hago, por darte un ejemplo, dentro de mis metas está en que cada vez que yo voy al trabajo, en ese tiempo dedico 15 minutos en lo que voy en silencio. ¿Vamos? 15 minutos no voy así en silencio y a veces digo yo, hay muchos pensamientos en tu cabeza, ¿vos? Pero esos pensamientos al final me ayudan a organizarme. Posterior ya me pongo a escuchar algunas reflexiones, pero te puede servir. Entonces pone en algún de tus horarios un momento de reflexión personal, o al menos en silencio, para que te pueda ayudar. La mayoría de personas nos enfocamos más en adquirir conocimientos para una carrera, conocimientos que van de acorde a, por ejemplo, si fuera dibujo técnico, como agarrar el lápiz o cómo dibujar, no sé. Ajá. Pero nunca nos ponemos a estudiarnos a nosotros como seres humanos, como seres emocionales. Y quizás por eso nos está yendo De la patada, porque una persona que tiene una inteligencia emocional bien entrenada tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier fracaso o problema de la vida. Mientras que si solo somos inteligentes intelectualmente, posiblemente cuando encontremos el primer obstáculo, nos demos por vencidos. Por eso dicen que a veces, así como yo, que fui un estudiante del promedio para abajo, pero que dejaba retrancas, que dejaba que 4, que 5. Hijo de su madre. Pero al final yo logré terminar hasta la universidad. Mientras que aquel niño que siempre ha venido triunfando en la primaria, en la secundaria y abanderado y todo, cuando se llega a la vida real, a la universidad, porque gana con 61 puntos, se siente que es un tonto, o porque no gana una materia, se desanima y quizás ya no la termine, porque toda la vida le fue bien. Pero alguien que ha estado flotando en los problemas, dificultades y se ha hecho inteligente emocionalmente, que también se podría decir sinónimo de resiliente, puede salir adelante, aún con fracaso. Qué bárbaro. Entonces la lectura de este tema también es importante y hoy en día hay un montón de aplicaciones o de contenido gratuito, ¿no? Hay que pagar como uno pagó antes sus cursos. Los cursitos o los libros. También identifica bien cuáles son tus fortalezas, tus debilidades en cuanto a esta fortaleza o esta inteligencia emocional y establece objetivos para poder mejorarlos. Ya lo dijimos, decís vos, bueno, yo ya sé cómo o cuál es el punto que me saca de mis casillas. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Alejarme de la persona o tratar de evitarla, cuestiones por el estilo, pero que puedas ser realista y que puedas empezar a poner en práctica alguna de ellas. Sí, otro es buscar mentores o modelos a seguir que sean expertos en inteligencia emocional y que puedan inspirarte y guiarte en tu propio camino. Al decir expertos, quizás es personas que han pasado algún problema que quizás estés viviendo
y cómo lograron salir Sobrellevar, adelante ajá. y que estén bien, ¿va? Estoy seguro que ellas ahí aprendieron a tener una inteligencia emocional y te pueden guiar, ¿va? No precisamente tienes que escuchar a Luisjo Cabal. o a Gerard, sino tal vez alguien, yo me pongo que los abuelitos no sé ni cómo le hicieron, no tenían ni psicólogos ni guías, pero lograron muchas cosas, pasaron muchos problemas, tal vez peores que los de nosotros. Son personas inteligentes emocionalmente que pueden también guiarnos. Sí, y que usualmente uno les hace el feo porque como solo historias cuentan. Y la última sería que practiques la empatía en cualquiera de los aspectos que te relaciones y sobre todo respecto a vos mismo y hacia los demás usualmente, ya que esto nos va a ayudar a comprender mejor estas emociones y las necesidades de las demás personas. Aquí ya hablamos bien de la empatía y que creo que te puede ayudar el poder unirte a grupos de ayuda, de abuelitos, como bien lo hablábamos, o ayuda con víveres, o ayuda en cuestiones de construcción de casa. En lo que vos seas, cabrón, dedicar un tiempo también para también ayudar a las demás personas que están un poco más complicadas que nosotros. Pues bueno, si te ha gustado este episodio, creo que la mejor manera de apoyarnos es compartiendo este podcast con tus amigos o escribiéndonos al +502 5348 2819 y decirnos al final cómo te está yendo en esta onda de tu inteligencia emocional o qué parte es la más complicada que se te hace o que te puede ayudar más. Sí, y si puedes obviar todo lo que hemos hablado, pero llévate esta frase que te queremos compartir. La inteligencia emocional no es un lujo que puedes permitirte el ignorar. Es una necesidad que debes tener en cuenta. ¿Quién lo dice? La producción, ¿por qué pone esos nombres? Harbayan Singh Yogi. Yogi Audio. Gracias por el favor de tu audiencia. Esperamos escucharnos el próximo lunes. Reconecta.